está afectando día a día. Las cifras que tenemos son alarmantes. Sí. Está a la par con los mayores flagelos en lo que vidas que está restando a la población y lesiones. Tenemos 1.200 fallecidos al año en el país a consecuencia de estos siniestros y más de 62.000 lesionados al año. Si uno hace los promedios, son cifras alarmantes, son 3 personas al día. Doctor, y prácticamente un alto porcentaje tiene que ver con accidentes de motocicleta, ¿no? Asimismo, desde alrededor del año 2008 es que llegamos a este tope de 1.200, prácticamente se viene repitiendo año a año, y ahí los motociclistas pasan a ser el grupo vulnerable principal, representando un poco más de la mitad de estas muertes. Y en los lesionados es el triple. ¿Cuál sería el problema, doctor, ya entrando de lleno, cuando hablamos de los hechos que se producen, de las tragedias que se producen en ruta? ¿Sería la suma de elementos? Porque al menos lo que nosotros percibimos también es la inconsciencia de los conductores de motocicleta, doctor. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que nuestras calles están colapsadas, algunas en muy mal estado. Entonces, eso de alguna manera coopera también para lo que ocurre en nuestro país. Principalmente, si me voy a ir al meollo, al final de la línea, ¿verdad? O mejor dicho, al inicio de la línea, te diría que es el tiempo que dejamos pasar, ¿verdad? Nosotros hoy día nos regimos por la ley 5016/2014. De ese mismo año se promulga, ¿verdad?, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, pero anterior a eso nos regíamos por un reglamento carretero que utilizaba en aquel momento el llamado la Policía Caminera y las ordenanzas municipales, que son del año 48 más o menos. Si nosotros nos trasladamos a esa época, yo ni mi padre había nacido en esa época, ¿verdad? Claro. Pero imagínate que realizamos un reglamento de tránsito que estuvo vigente durante 80 años. Sí. Hace 80 años atrás, ¿cuáles eran nuestras calles? ¿Qué calles y avenidas teníamos? ¿Cuál era el parque automotor? ¿Qué tipo de vehículos teníamos? ¿Y cuántos habitantes éramos en el país? Aldeano era prácticamente. Era bueno, y se hizo un reglamento para controlar, normalizar el tránsito de esa época, y eso nos rigió durante 80 años y no hubo problema mayor, ¿verdad? La siniestralidad vial empieza, ¿cuándo empieza? Bueno, después de los años 2000, ¿verdad? Todo este tiempo tuvimos esa desidia y nos creó una cultura de manejo y de conducirnos en el tránsito a nosotros, ¿verdad? Y los problemas que vienen, uno muy latente, por ejemplo, la obtención, la facilidad para la obtención de la licencia, ¿verdad? Contra lo que estamos luchando ahora. Sí. Todo esto se arrastró durante tanto tiempo. En el año 2008 nosotros llegamos a un pico de casi de 1.180 fallecidos en el 2008, cuanto que en el 2005 éramos alrededor de 500 fallecidos teníamos. Es decir, imagínate en ese periodo de 3-4 años el ascenso vertiginoso de pasar a poco más de 500 a casi 1.200. Bueno, entonces nos tomó esa problemática de golpe y ahí empiezan los trabajos y el apuro por sobre todo, porque estamos hablando de vidas humanas perdidas, ¿verdad? Y los lesionados también, por supuesto, y el consecuente daño económico también que afecta. Bueno, y todo esto obliga al Estado a tomar carta en el asunto y bueno, de ahí se empiezan a trabajar los diferentes organismos, se llega a lo que es la ley 5016, que se promulga en el 2014. Esta misma ley, el año siguiente salga un decreto reglamentario para pulir algunas cosas y otras cuestiones más, es decir, va acompañado de un decreto reglamentario y es la normativa que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, empezar a trabajar de cero más o menos fue esto, porque teníamos 80 años de problema de resolver y ahora lo estamos empezando a hacer. La diferencia hoy día yo considero nosotros que estamos gateando en seguridad vial. Todavía es muy poco, queda muchísimo por hacer, pero a diferencia de antes que estábamos parados, bueno, estamos por lo menos ya empezando a andar, pero todavía queda mucho y bueno, y de ahí viene el problema. Porque si voy a empezar a decirte, vos me mencionaste 3-4, pero esos son 3-4 puntos y hay por lo menos 100. Tenemos la cuestión cultural, te mencioné lo de las licencias, nuestras vías. En la vía anteriormente nosotros decíamos la autopista. ¿Cuál es la autopista? La única que conocíamos, la que nos lleva al aeropuerto al costado. Bueno, hoy ¿cuántas autopistas tenemos? Y uno en una autopista se maneja de una manera diferente. Recorre a mayor velocidad, el cambio de carriles y bueno, nuestra gente todavía no está muy acostumbrada a eso. Tenemos más viaductos. Tenemos más rotondas. ¿Quién tiene preferencia en la rotonda o no? Gente que tiene registro hace 50, 60 años o 20 o 10 años nada más, ¿verdad? Cuando estas cosas no eran muy importantes, no formaban parte del día a día, de la cotidianidad, de nuestra movilidad. Bueno, esa gente hoy día se encuentra con esas situaciones en la vía y de repente con imprudencia o desconocimiento ocasiona siniestros, ¿verdad? Tenemos circunvalaciones. ¿Cuántas circunvalaciones hicieron en estos últimos 5 años nada más? Ñemby, Paraguarí, Carapeguá, otras cuantas más. Todo esto son cambios en la conducta.
sobre todo al desplazarnos, ¿verdad? Bueno, esos cambios nos tomaron muy de golpe. La población, te mencionaba, superamos ya los 7 millones, cada vez somos más, nuestras calles siguen siendo las mismas. Claro. La planificación urbana nos acompañó a este crecimiento. Esta misma planificación, anteriormente el polo laboral era en el centro y la gente venía de los alrededores, venía de Mariano, de San Lorenzo, de Lambaré a trabajar al centro. Hoy día ya vienen de Capiatá, vienen de mucho más lejos. Cada vez más lejos. Claro, así mismo. Ahora tenemos otro nuevo polo en la zona de la avenida Santa Teresa y todo esto. Bueno, son todas situaciones que hacen a generar cierto caos y que no vinimos acompañando de la mano. Claro, porque, doctor, se observa en horarios, especialmente, bueno, hoy ya no existe horario pico en el tránsito, al menos viniendo desde Central a Asunción, pero en ciertos horarios, entre las 6 y 8 de la mañana, a la tarde, cuando muchos funcionarios públicos están saliendo del trabajo, entre las 3 y 5 de la tarde, colapsan nuestras calles. Eso es indudablemente uno de los factores débiles, ¿no? Es un factor y que muchas veces no es tenido en cuenta. Nosotros en la prensa diariamente estamos viendo casos de siniestralidad vial, ¿verdad? Muertes, accidentes, choques de diferente índole. Pero lo que más vemos e impacta normalmente son la influencia del alcohol, por ejemplo, decimos, ¿verdad? Que es un problema terrible. Sí. ¿Por qué? Pero por la violencia generalmente que genera y por sobre todas las cosas porque un conductor alcoholizado, más allá del daño que se hace así, afecta a otro que quizás venía haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y esa noticia grande a veces opaca lo que vos me mencionabas, pero que en los números nos damos cuenta de otra realidad. ¿Qué nos dicen los números? Que la mayor siniestralidad se da en la franja horaria de las horas picos de la tarde y en el segundo puesto de la mañana. Y generalmente no van acompañados de alcohol. Por eso te decía, no quiero desmeritar el problema de alcohol, porque es grave, porque eso, sobre todas las cosas por lo que te decía, porque afecta quizás a personas, una conducta irresponsable manejar bajo efecto de alcohol afecta a personas que no están en falta, ¿verdad? Sin embargo, en horas pico de la tarde son gente que viene trabajando, que viene del trabajo. ¿Pero qué significa eso, doctor? Que salen muy cansados y que ya probablemente por eso la situación caótica en la que se encuentran nuestras calles, eso colabora con todo eso. Bueno, observaciones que nosotros realizamos desde el Observatorio Vial nos dicen que casi el 90% se da por imprudencias en el tránsito. La imprudencia porque muchas veces se da, y sí, muchas veces por cansancio, claro, pero por sobre todas las cosas porque somos temerosos al manejar. Y la situación cambió. Anteriormente con la pericia que teníamos uno se salía, se iba, siempre nos creemos un poco más. En eso afecta también los números, nos muestran, por ejemplo, el tema del género, ¿verdad? Entre varones y mujeres. El 80% de los fallecidos son hombres. Y está el tema, siempre se dice que los hombres manejamos mejor, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, quizás tengamos más pericia, pero por eso tomamos más riesgo. Y en la exposición el resultado es que el 80% de fallecidos son hombres, solo el 20% mujeres. Y ese riesgo es, y por sobre todo motocicletas. Sí. El riesgo en la motocicleta es muy mayor porque los motociclistas han creado incluso un tercer carril. Ellos se manejan mucho por el medio de las principales avenidas. Y eso en un movimiento en falso que realice el conductor de un vehículo ya significa la caída del motociclista. Y también quiero nomás comentar lo que decía, doctor. Hace poco veíamos imágenes de un hombre que salía de una bodega completamente ebrio tratando de subir a su motocicleta. Es decir, indudablemente es un peligro conducir en estado de ebriedad un vehículo, pero una motocicleta es prácticamente un kamikaze. Y si él no estaba en condiciones de mantener el equilibrio de su propio cuerpo, ¿cómo lo va a hacer encima de un biciclo si terrible? Y situaciones como estas se repiten. Doctor, me parece importante repetir los números de cuántos muertos y cuántos heridos. Decías una cifra alarmante. Tenemos unas gráficas, ¿verdad?, donde vos podemos ver el desarrollo interanual. Nosotros en el observatorio de la Agencia Nacional de Tránsito, donde estoy yo, venimos trabajando desde el 2016, pero gracias a trabajo coordinado de las instituciones que estuvieron antes, ya tenemos datos de varios años antes, ¿verdad? Y como te decía hace rato, de 2005 a 2008 pasamos de alrededor de 500, pasamos a casi 1200. Y desde este 1200, desde este 2008 hasta el último año tenemos el registro ya oficial, 2016, siempre está en una franja entre 1100 y 1200 fallecidos. En el 2016 fueron exactamente 1202. Son cifras muy puntuales porque son del Ministerio de Salud. Claro. ¿Y la policía? La policía tiene otra vez un registro paralelo
que año a año nos da un número, una cifra un poquitito menor, ¿verdad? Por eso la oficial es la del Ministerio de Salud. Igualmente, la ventaja de la policía es la inmediatez. La Policía Nacional, el día sí, mañana me dice ya cuántos tienen ellos registrados hoy, ¿verdad? Pero se escapan algunos por cuestiones de que personas que quedaron internadas, fallecieron en otras situaciones. Hay diferentes situaciones, por lo cual hay una pequeña diferencia, por eso la cifra oficial, y por eso da hincapié a la cifra del Ministerio de Salud, porque cada una de estas muertes va acompañada del certificado de función correspondiente, donde está certificado por un médico que fue a raíz de un siniestro vial, ¿verdad? Por eso nuestras cifras son exactas y son 1.202. Uno saca el promedio, son prácticamente 3 personas por día. Y esta cifra desde el 2008 se viene repitiendo. O sea que imagínate que del 2008 a hoy, cada día fueron 3. ¿Y se tiene estimada la franja de edad de las que más accidentes o más víctimas fatales por accidente? Tenemos. De hecho, hablando directamente en números, ¿verdad? Te digo, el principal pico, nosotros nos manejamos por rango etario. Sí, rango. Y de 15 a 29, entre 15 y 29 está casi la mitad. Es decir, una población, la franja pujante, la franja que joven, tiene fuerza para trabajar, la que para está, estudiar. Si te digo de 15, está terminando los últimos años de formación, la que está ingresando en el sector universitario, los que tienen la oportunidad, y posteriormente la que ingresa, la que tiene toda la vida por delante para producir, ¿verdad? Por eso que desde el gobierno, aparte de lo que es la cuestión psicológica, emocional, ¿verdad? De lo que afecta a una muerte, está también la parte económica. Y en ese sentido nos afecta a todos. Yo escucho mucho decir, con mucha lástima, ¿verdad?, que digan, bueno, los motociclistas ojalá desaparezcan o se merecen luego o a mí no me importan, ¿verdad? Y eso no es así, nos afecta. Nos afecta ¿por qué? Porque el Estado está gastando millones y millones de dólares en su recuperación, en su tratamiento, incluso en todo, en la prevención, en los controles.